¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están ustedes? Encantado. Bien, bien. Bueno, acá estamos, sin tanto frío como nos habían anunciado, así que digamos que con frío, pero mejor de lo que esperábamos. Jorge, ¿cuál es su análisis, lectura de la gira del presidente Joe Biden a la que justamente yo estaba dando una introducción antes de estar en contacto? Mire, para el presidente de los Estados Unidos, el demócrata Joe Biden, eh, la República Popular China es el principal competidor estratégico de los Estados Unidos en el siglo XXI. En términos geopolíticos, la percepción del gobierno de Biden es exactamente la misma que inauguró en 2017 el entonces presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Con esta particularidad de que Estados Unidos se encuentra en este momento debilitado internamente por experimentar una situación de conflicto y de fragmentación interna que es la más grave de la historia norteamericana desde la Guerra Civil de 1861-1865. Por eso es que en la competencia estratégica con China tiene que contar cada vez más, ya no solo con sus propias fuerzas internas, sino también con la ayuda y colaboración de sus aliados en el exterior, sobre todo los países europeos. Y es aquí donde encuentra unas nuevas limitaciones en esta contienda con la República Popular China, por el hecho de que los principales países europeos, encabezados por Alemania, consideran a China no solo un adversario sistémico, sino ante todo un socio en términos económicos, porque China es la segunda economía del mundo y es ya el principal socio comercial de los 27 países que integran la Unión Europea. Claro, y ahí ¿cómo juega esto en relación a las posiciones que tenía Trump? ¿Es un cambio, es un giro, es una continuidad con otras palabras, con otros No, términos? no, es una continuidad plena de la política inaugurada por el presidente Donald Trump en 2017, cuando formuló su estrategia de seguridad nacional que considera a China el principal competidor estratégico de los Estados Unidos en el siglo XXI. Lo que ha hecho ahora el gobierno de Biden, del Partido Demócrata, es el seguir hasta en sus trazos mínimos lo inaugurado por el presidente Donald Trump en 2017. Claro. Con referencia a los temas centrales que están en tensión en Europa, ¿no? Fundamentalmente la cuestión de Crimea, la cuestión ucraniana y la cuestión que tiene que ver con la llamada nueva ruta del Polo Norte, donde Rusia está haciendo fuertes inversiones, pero según dice Putin, simplemente están reacondicionando lo que ya estaba. ¿Hay elementos que puedan marcar nuevos escenarios de tensión en esos ámbitos? Mire, ha habido una novedad de importancia en la reciente gira del presidente Biden a la Unión Europea, en el sentido de que parte de esta gira incluyó una entrevista directa con el presidente Putin de Rusia que se realizó la semana pasada en Ginebra. Esto para los países europeos, en términos geopolíticos, la contienda con Rusia es todavía más relevante que la que mantiene Estados Unidos y los propios países europeos con China en una contienda de carácter global. La razón de esto es que Rusia, en el año, como usted lo señalaba recién, en la última década, en una situación de crisis precisamente con Ucrania, se apoderó de la península de Crimea y la incorporó al territorio y a la soberanía de la Federación Rusa. Esta es la situación actual y en este sentido hay que tomar en cuenta de que hay una relación privilegiada entre Alemania y Rusia precisamente en términos energéticos. Este año se termina la construcción de un gasoducto que vincula a Rusia con Alemania y que lo convierte a Alemania en una situación de subordinación energética respecto a Rusia, que le otorga claramente un papel geopolítico distinto en el escenario europeo en relación con la contienda con la Federación Rusa y el presidente Vladimir Putin. Claro, escenarios complejos, ¿no? En definitiva.
Son escenarios complejos, pero donde algunos trazos geopolíticos aparecen con nitidez. Ante todo, el más importante a tomar en cuenta es que, no obstante su extraordinario crecimiento económico, la situación de Estados Unidos en el sistema mundial es de creciente debilidad estratégica, por la razón de que la situación interna de los Estados Unidos es la más conflictiva y fragmentada de su historia desde la Guerra Civil de 1861-1865. Hablando de grietas, ¿no? En todo caso. Exactamente, es la más grave de la historia norteamericana desde la Guerra Civil de entonces. Claro. Le cierro con esto. ¿Cómo juega en la relación de Argentina, una Argentina que necesita de Estados Unidos y del mundo occidental por el Club de París, por el Fondo Monetario Internacional, por la ayuda del Fondo COVAX, el sistemático alineamiento, en este caso ahora, con Nicaragua, con Venezuela y con Cuba? Mire, la política exterior argentina es un atributo exclusivo del presidente de la Nación. Y como es público y notorio, hay un debilitamiento político del presidente Alberto Fernández que prácticamente lo lleva a su desaparición de la escena política como un factor relevante. Esto es lo que le otorga a la política exterior argentina un carácter absolutamente oscilante y carente en el fondo de importancia internacional. En este sentido, las distintas posiciones de la Argentina en términos internacionales, en relación sobre todo ahora, últimamente a Nicaragua y antes a Venezuela, lo que acentúan es la irrelevancia creciente, prácticamente completa, de la Argentina en el sistema internacional. Sí, nos quedamos lejos de lo que alguna vez fuimos como país en el concierto latinoamericano con esto, ¿no? Exactamente, pero acá el dato estratégico a retener, creo, que es el más importante a tomar en cuenta en el momento actual, es que el sistema político argentino es absolutamente hiperpresidencialista y que cuando el presidente de la Nación no ejerce el poder político que le otorga la Constitución argentina y al mismo tiempo la historia del país, en ese caso lo que sucede es que se produce un vacío de poder en la Argentina como ocurre en el momento actual y por lo tanto el país carece al mismo tiempo de política exterior. Sí, totalmente. La política exterior está secuestrada por el Instituto Patria, en definitiva. Exactamente. O como se llame. Como siempre, muchísimas gracias por el tiempo y la ilustración que nos dedica, Jorge. Buena jornada. Hasta luego, gracias por llamarme. El analista internacional Jorge Castro, bueno, cerrando con esto, ¿no? Castro define al presidente como un presidente fallido, un presidente sin poder.